formativos. Yo creo que eso no sé si... Muy bien, agradecemos a Paula Riquelme entonces de la Universidad Católica y miembro del Consejo de Decanos de las universidades. Don Ernesto Águila. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Comisión del Senado, al Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que es un centro de formación de profesores de educación media dentro de la Universidad de Chile y que esperamos que vaya creciendo mucho en los próximos años. También saludo a la ministra y a los colegas aquí presentes. La verdad es que se han ido ya reiterando varios argumentos y por lo tanto nos vamos a presentar lo mismo que traíamos preparado para no estar repitiendo argumentos que compartimos, básicamente los del Consejo de Decanos de Educación y de los otros colegas que aquí han expuesto. Nosotros quisiéramos mostrar un cuadro comparativo internacional. Puede parecer difícil meterse, pero yo les pediría que hicieran un esfuerzo porque yo creo que vale la pena ver lo que está pasando con este tema en distintos lugares del mundo y cuál es la situación de Chile al respecto. Pero antes de eso quisiera decir una cosa de orden general. Yo creo que vale la pena que la Comisión del Senado de Educación se haga la pregunta, y lo voy a decir con todas sus letras, si tiene sentido legislar sobre este proyecto. Porque este proyecto está dentro de una temática que significa mejorar la calidad docente. De eso se trata. Pero ¿se puede mejorar la calidad docente sin tener una carrera docente que sea atractiva para los estudiantes, que genere el gran incentivo para ser profesor en nuestro país? ¿Se puede mejorar la calidad docente sin regular la oferta académica que hoy día existe a nivel nacional, estableciendo regulaciones para las universidades del Consejo Rectores o estatales que, si las adoptan, podemos quizás tener mejores profesores, pero en el contexto de una oferta completamente desregulada? Entonces, el tema es que seguimos legislando dentro de un modelo educativo en general y de formación de profesores en este caso, que sigue descansando en la desregulación y en la competencia, y en la idea de que la competencia será la que va a ir generando calidad. Entonces, si ustedes examinan el proyecto, que tiene algunas cosas positivas, efectivamente siempre están en esa lógica de no ir al fondo, que es hacerse cargo de la carrera, de crear una carrera docente, de crear una regulación seria, estricta de la oferta académica y de generar ciertas políticas de incentivo al principio, al final, que permitan captar a los mejores jóvenes para la pedagogía. Entonces yo creo que vale la pena, antes de entrar como al mérito del proyecto, hacerse la pregunta más general si se va a seguir legislando para ir parchando un modelo que yo creo que ya mostró sus limitaciones, o bien sus techos, o bien se va a intentar construir una agenda legislativa que aborde de manera sistémica y no por eslabones el tema del mejoramiento de la calidad docente. Bueno, eso como reflexión general. Y si ustedes logran ver el cuadro, y ahí voy a dejar a Jacqueline Gisling, podemos ver lo que ocurre con el tema y por qué también hay que legislar sistémicamente, lo que ocurre con el reclutamiento y selección, con la acreditación de programas y con la entrada a la profesión docente en distintos países, y cuál es la situación de Chile al respecto. Sí, muy buenos días. Bueno, básicamente este es un cuadro de los países que participan en la prueba TETS-M y lo que muestra, bueno, lo que todos sabemos, que Chile no regula en este campo, pero lo que es interesante es dónde regulan los países que sí establecen regulaciones. En ese sentido, sí, efectivamente, hay una serie de medidas que tienen que ver con el ingreso a la carrera, pero esas medidas tienen que ver con hacer atractiva la carrera.
porque si no es atractiva la carrera docente en su totalidad, también solo tratar de captar a los mejores es muy difícil, ¿no? De hecho, hay estudios en Chile que muestran que desertan más los estudiantes en los primeros años, desertan más los estudiantes que tienen buenos puntajes PSU, y también por una razón de salario, ¿no? y de condiciones laborales en su conjunto, ¿no? Una actividad docente que no es profesionalizante poco atrae a los que tienen mejores rendimientos académicos. Bueno, entonces se concentran las medidas en el ingreso y se concentran en la acreditación. Menos países se concentran en el examen. Y más que un examen, cuando hacen barreras de entrada a la profesión, son, como han dicho todos los antecesores, evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces, si uno mira comparativamente lo que nosotros estamos produciendo, tampoco se asemeja a lo que en otros lados se está haciendo sobre esta materia. Nosotros consideramos, y ahí yo me voy a ir al segundo punto, que el proyecto tiene un foco, respecto a todas estas medidas, tiene un foco prioritario que es atraer a los mejores. Y la pregunta ahí sería, ¿cómo están definiendo a los mejores en ese proyecto? Los mejores se definen solo en términos relativos por el éxito en distintas mediciones, ya sea las notas de la enseñanza media, ya sea la PSU o el mismo examen. Basta como que a uno le haya ido bien en unas pruebas que son totalmente académicas para ser los mejores. Entonces es como un mejor absoluto, no es un mejor y más idóneo para esta profesión. En otros países, si uno pudiera detenerse más rato en el cuadro, en otros países, por ejemplo, les piden compromiso social, le piden actividad ciudadana, le piden a los jóvenes para ingresar a la carrera, le piden haber tenido experiencias pedagógicas con antelación, o sea, mostrar que uno es bueno para esto, para esta actividad, no que es bueno en un absoluto académico, que es lo que mide la PSU. Y sabemos además que la PSU tiene bastante sesgo socioeconómico. Entonces, tal vez por eso también se incluyen las notas de enseñanza media. Pero también sabemos que eso es respecto a un currículum que no necesariamente es suficiente para ser profesor. Y aquí se pone en igualdad de condiciones como requisito de ingreso las notas de enseñanza media, la PSU o el resultado en el examen. Como que son intercambiables, eso es muy raro. También ocurre lo mismo para el reconocimiento de excelencia, o la PSU, o las notas en la carrera de pedagogía, o el examen, también nuevamente una serie de o al final cuando se exige requisitos de entrada a la pedagogía, o la PSU, o las notas, o un 10% extraordinario. O sea, siempre hay una idea como de distintos rankings donde se elige a los mejores. Entonces, ¿a quiénes se está atrayendo en realidad? ¿Ah? ¿Y cómo se define quién es idóneo para esta profesión? Ese es un problema importante. Dado eso, también el examen, que pareciera tener cierto protagonismo en el proyecto, pierde protagonismo. El examen tiene un valor limitado en el proyecto. Así lo vemos nosotros. Consideramos que el examen tiene algunos problemas técnicos, nos vamos a referir a eso, pero también, por ejemplo, el examen hay que rendirlo, pero no aprobarlo. Bien, a lo mejor con eso se está diciendo este examen no es suficiente y por lo tanto vamos a dejar que la gente ejerza habiendo fracasado en el examen. El examen también se presenta como equivalente a otras mediciones. Entonces, ¿cuál es el valor del examen? El valor del examen se usa como un mecanismo de información al mercado desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque los resultados son públicos y por lo tanto van a influir en los empleadores a la hora de contratar a alguien y van a influir en la gente para seleccionar la institución a la cual quieren acceder. Entonces, nuevamente la idea es, bueno, información para el mercado. Y ese es el uso principal que tiene. También podría ser un uso para sancionar a las universidades que no les va bien, pero ahí viene lo que ya han dicho también los antecesores, este 30% de puntaje insatisfactorio, bueno, no sé, decir, bueno, un tercio o más, de ahí para adelante vienen sanciones. Pueden entonces tener un 50% de fracaso, o un 100% de fracaso en el examen. ¿Cuál es el castigo si eso ocurre? Una multa que nosotros calculamos que representa el 8% de lo que han pagado los estudiantes por 4 años de estudio. Más o menos son 15 UTM, son 3 meses de una carrera de 2 millones anuales. O sea,
es una multa mínima, o sea, la universidad ha ganado un 92% de ese arancel y tiene que hacer un curso de un semestre. O sea, una persona ha salido mal, si uno cree que el examen es bueno y la persona ha salido mal, con un curso va a repararlo. O sea, las sanciones para las universidades son cero, son muy bajas. Entonces, ¿cuál es el uso del examen? Información para el mercado. Entonces se crea una prueba costosa, cara, de dudosa calidad, y su uso es ese. ¿Por qué digo yo de dudosa calidad? ¿Y por qué nosotros creemos como DEP que es de... Bueno, el examen va a evaluar, se ha dicho acá, conocimientos declarativos, no desempeño, va contra la tendencia internacional. Nuevamente, si volvemos al cuadro, cuando se evalúa a los profesores, se les evalúa sobre el desempeño, con reporte de los pares, con reporte de los directores de las escuelas en la práctica. Algunos tienen pruebas de conocimiento y están yéndose de esos sistemas porque son distorsionadores de la formación de profesores. Van a hacer una formación más teórica y menos práctica, que es justo lo que se necesita. Entonces, un examen que entrega una mala señal, pero además es un examen sin estándares sobre contenidos mínimos. Ya la LGE superó los contenidos mínimos. Y aquí se reinstala la idea de contenidos mínimos. O sea, el Estado no señalando un estándar de calidad, esto es lo que se aspira, sino que el Estado diciendo, bueno, aquí está el piso. Bueno, y al no tener estándares, los niveles que va a definir la prueba, se establecen 3 niveles de logro o 2 puntos de corte en la prueba. ¿Cómo se van a definir esos puntos de corte? Bueno, va a ser lo que hoy día ocurre, son comisiones de expertos que definen esos puntos de corte. Eso hace que los resultados no sean comparables entre años, ni entre áreas. O sea, pudiera ser que un profesor que en nivel excelente en matemática, con unos criterios mucho más holgados, difícilmente en matemáticas sean holgados, pero que un profesor de química, porque su comisión de química fue más estricta. No son comparables. Entonces alguien va a tener reconocimiento en un área con criterios de esa área distinto en otra. En parvularia va a ser distinto que en básica, va a ser distinto entre las distintas áreas de educación media. Entonces ahí tenemos un problema técnico. ¿Por qué? Porque no tiene estándares. El CIMSE ya ha evolucionado. El CIMSE está más adelante que esto. La evaluación docente está más adelante que esta. Entonces tenemos en el país referentes de hacer mejores evaluaciones que esta. Entonces, en ese sentido es un retroceso. Lo otro que es una prueba poco transparente. No se va a saber cómo se establecen esos puntos de corte y 20% de ítem público hace que la prueba sea desconocida. Entonces, va a estar el temario de la prueba de contenidos mínimos, pero 20% de ítems es como el CIMSE, va a ser una caja negra secreta. Entonces, también, ¿qué visión de la evaluación es esa? En ese sentido, malo. Después, nosotros consideramos que entonces el otro foco que tiene el proyecto, que es la asignación de excelencia para atraer a los mejores, como está el problema salarial, y bueno, y nosotros concordamos que esto es lo que se ha dicho, o sea, va a generar una distorsión. O sea, ¿qué pensarían ustedes de que en cualquier profesión entre alguien por el solo hecho de haber tenido un buen puntaje PSU, entre a la profesión ganando eventualmente el doble que sus colegas que están trabajando en el sistema? Además, se sabe que los profesores aprenden en la práctica. Una buena parte de su formación ocurre en los primeros años de inserción. Son sus colegas los que los acogen, son sus colegas los que les enseñan a trabajar ahí en el colegio en la complejidad que todos saben que no se alcanza a cubrir en la formación. Entonces, y ese profesor va a ganar menos que el que llega. ¿Cómo le va a enseñar? Se produce una distorsión tremenda. Entonces, en ese sentido, el incentivo que quizás tiene una buena idea, o sea, nosotros creemos que hay una buena intencionalidad de ser atractivo, pero al no mirarse el problema en su conjunto, va a generar muchas distorsiones. Entonces, creemos que es un proyecto insuficiente que no va a ayudar, porque tratando de reparar problemas, está reparando sin una visión de conjunto que realmente repare. Bueno, muchas gracias por la exposición a la profesora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, Jacqueline Gisling, y con ello ya hemos cerrado este espacio para los miembros del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación. A continuación,